El aire de la Ciudad de México en aquella noche de 1951 no era simplemente aire. Era una densa amalgama de promesas, humo de tabaco turco y el aroma embriagador de las orquídeas que adornaban los rincones más recónditos del Hotel Reforma. México no era entonces una periferia del mundo. Era el epicentro de un renacimiento cultural, el París de las Américas, un lugar donde el oro de la época de oro no solo brillaba en las pantallas de celuloide, sino en las vajillas de plata y en las miradas altivas de una aristocracia que había cambiado los campos de batalla por los salones de baile. El Hotel Reforma, esa catedral de la modernidad diseñada por Mario Pani, se erguía en el Paseo de la Reforma como un monumento al exceso y a la elegancia cosmopolita. Dentro de su lobby, un espacio vasto de mármoles pulidos que devolvían el reflejo de los candelabros, como si fueran espejos de agua negra, se congregaba la élite del poder. 200 invitados, una cifra que apenas alcanzaba a describir la concentración de influencia por metro cuadrado. Generales de la revolución convertidos en magnates del petróleo, embajadores con credenciales de seda y las estrellas más fulgurantes de una industria cinematográfica que se atrevía a mirar a Hollywood de tú a tú. El murmullo de las conversaciones en español, francés e inglés se mezclaba con el tintineo de las copas de cristal de Baccarat, donde el champán Veuve Clicquot burbujeaba con una impertinencia aristocrática. En el centro de este ecosistema de vanidades, la tensión comenzó a gestarse no con un ruido, sino con una presencia. Había llegado a México la Dama de Hierro de Hollywood. No era simplemente una actriz, era la personificación de la disciplina clínica de los grandes estudios de California. Representaba esa belleza quirúrgica, fría como el acero sueco, que el sistema de estudios de Hollywood había perfeccionado para dominar el mercado global. Llevaba un vestido de seda charmés en un tono gris perla, que parecía haber sido fundido sobre su cuerpo por un equipo de ingenieros textiles. Sus ojos, de un azul gélido que recordaba a los glaciares del norte, escaneaban el salón con el desprecio de quien se sabe dueña de la industria más poderosa del planeta. Ella había venido a la Ciudad de México no como invitada, sino como una conquistadora cultural. Una enviada del imperio del celuloide para recordar a los locales quién dictaba las leyes de la elegancia internacional. Pero la Dama de Hierro había cometido un error táctico que la historia no perdonaría. Había olvidado que el Hotel Reforma era el patio de recreo de una deidad local que no reconocía soberanías ajenas. Cuando las puertas monumentales de Caoba se abrieron para dar paso a María Félix, el mundo, tal como lo conocían los invitados, se fracturó. María no entró al lobby, lo reclamó. Su presencia fue un impacto sísmico que obligó a las conversaciones a morir en las gargantas y a los meseros a quedar petrificados con sus bandejas de plata en vilo. Fue entonces cuando ocurrió. 5 segundos de una quietud zumbante. 5 segundos de un vacío de sonido tan absoluto que se podía escuchar el chisporroteo de las velas en los candelabros de cristal. En esos 5 segundos, el tiempo se dilató, se estiró como una cuerda de violín a punto de romperse, mientras las dos cumbres del cine mundial se encontraban cara a cara en el centro del mármol carrarrense. El primer segundo fue el choque de las materialidades. La Dama de Hierro de Hollywood permanecía rígida, una estatua de seda gris y disciplina anglosajona, con la barbilla ligeramente levantada en un gesto de desafío silencioso. Frente a ella, María Félix era un incendio de terciopelo negro y piel de porcelana mate. María no llevaba un vestido, llevaba una armadura de alta costura, probablemente un diseño de Balenciaga que enfatizaba su cintura de avispa y la amplitud de sus hombros imperiales. Pero lo que realmente detuvo el pulso de los 200 testigos fue el despliegue mineral sobre su pecho. María cargaba sus legendarias esmeraldas de Cartier, piedras de un verde tan profundo y violento que parecían haber sido arrancadas del corazón mismo de la selva chiapaneca. Los diamantes que la rodeaban no brillaban,
cortaban el aire con una agresividad geométrica. En ese primer segundo, la Ciudad de México comprendió que su doña había venido armada para una ejecución estética. El segundo fue el de la realización colectiva. Los invitados, los generales, los ministros y las divas de reparto comprendieron que estaban presenciando algo que trascendía un simple encuentro social. Era una guerra de imperios. Hollywood contra México. La disciplina contra la pasión. El frío del norte contra el fuego volcánico del sur. La Dama de Hierro, acostumbrada a que las actrices de los estudios se inclinaran ante su sombra, sintió por primera vez la presión de una gravedad superior. María Félix no parpadeaba. Sus ojos negros, cargados con una densidad de obsidiana, se clavaron en los ojos azules de la americana con una fijeza que rozaba lo animal. El lobby del Hotel Reforma se convirtió en una arena, y el mármol bajo sus pies pareció vibrar con el eco de una batalla invisible. El tercer segundo perteneció al monólogo interno de María Félix. Detrás de su máscara de orgullo y desprecio, la doña operaba con una calma gélida. «Mírate», pensaba María, mientras sentía el roce del terciopelo contra sus muslos. «¿Crees que puedes venir a mi casa a darme lecciones de compostura? ¿Crees que tu disciplina de estudio y tus luces de Hollywood pueden ocultar que eres de cartón piedra? Yo soy de barro, de sangre y de oro. En este suelo, la única reina soy yo, y tú no eres más que una turista con joyas prestadas». María sentía el aroma de su propio perfume, el Joy de Jean Patou, el más caro del mundo, que se imponía sobre el Chanel número 5 de la americana como un maremoto de jazmín y rosas sobre una brisa de jardín. El cuarto segundo fue el del pánico silencioso de la Dama de Hierro. Hollywood nunca la había preparado para esto. Ella estaba acostumbrada a la jerarquía del contrato, a la iluminación controlada y a la adulación de los agentes. Pero frente a María Félix, se sintió desnuda a pesar de su seda gris. Sintió que la mirada de la mexicana le arrancaba las capas de prestigio y la dejaba reducida a una simple mortal. Por primera vez en su carrera, la Dama de Hierro del Norte sintió que el suelo no era firme. La disciplina que tanto ostentaba comenzó a parecer rigidez. Su frialdad comenzó a parecer miedo. Los 200 invitados notaron un ligero temblor en las manos enguantadas de la americana, un choque casi imperceptible entre sus perlas que sonó como un veredicto de derrota. El quinto segundo fue el de la resolución final. El silencio se volvió insoportable, una masa física que oprimía el pecho de los presentes. María Félix, con una parsimonia que rayaba en lo litúrgico, realizó el movimiento definitivo. No gritó, no insultó, ni siquiera movió un músculo de su rostro perfecto. Simplemente levantó una ceja, ese arco de triunfo que México conocía tan bien, y enfocó la mirada no en los ojos de la americana, sino en su collar. Fue una inspección rápida, devastadora, el tipo de mirada que un joyero le da a una pieza de vidrio barato en un mercado de pulgas. Con ese solo gesto, María Félix declaró que la hierro de la Dama de Hollywood no era más que hojalata frente a sus esmeraldas. El silencio se rompió no con una palabra, sino con el suspiro colectivo de 200 personas que finalmente recordaron cómo respirar. El poder había cambiado de manos. El Hotel Reforma volvía a ser territorio de la doña. Hollywood, con toda su maquinaria de guerra y su disciplina de acero, acababa de ser humillado por la pasión volcánica de una mujer que no conocía la palabra sumisión. Aquellos 5 segundos de 1951 quedaron grabados en la mitología de la Ciudad de México como el momento en que la jerarquía mundial de la belleza se dio cuenta de que México tenía una emperatriz que no aceptaba segundas posiciones. La Dama de Hierro intentó recuperar la compostura, pero su luz se había apagado. El flash de los fotógrafos, que antes buscaba la perfección rubia del norte, ahora se concentraba obsesivamente en el fuego negro de la doña.
María Félix no había dicho una sola palabra todavía, pero la guerra ya estaba ganada. Ella sabía que el poder no se pide, se toma, y que en su propia tierra, el sol de México no permitía que ninguna estrella extranjera proyectara sombras. Esta es la fuerza que invocamos hoy, la esencia de un orgullo que no se arrodilla. María Félix nos enseñó que ser mexicana era una forma de aristocracia del espíritu, y que frente a la disciplina del mundo, nosotros siempre tendremos la verdad de nuestra pasión. Por cierto, si este choque de titanes en el lobby del Hotel Reforma les ha hecho vibrar la sangre, si pueden sentir el peso de esas esmeraldas y el frío del mármol bajo sus pies, no olviden suscribirse a este canal. Aquí no solo recordamos la historia, la vivimos, la respiramos y la mantenemos encendida para que el fuego de nuestra doña nunca se extinga. Suscríbete ahora para que la época de oro siga latiendo en tu pantalla. Y deja en los comentarios tu veredicto. ¿Quién creen ustedes que poseía la verdadera fuerza en 1951? ¿La fría disciplina de los estudios de Hollywood o la pasión indomable y volcánica de nuestra María Félix? La historia ya dio su fallo, pero tu voz es la que mantiene viva la leyenda. Suscríbete y que viva la doña. La Ciudad de México en 1951. No era una capital, era un organismo vivo, una sinfonía de metales preciosos, claxons de automóviles estadounidenses que brillaban como espejos y el eco constante de una modernidad que devoraba el pasado con la misma ferocidad con la que los dioses antiguos reclamaban sacrificios. El Paseo de la Reforma, con sus frondas de jacarandas que tenían el asfalto de un violeta místico, era el escenario donde el poder se paseaba con guantes de seda. En este contexto, el aire estaba saturado de una electricidad estática que hacía que el vello de los brazos se erizara. Dos imperios de la voluntad humana estaban a punto de colisionar en el lobby del Hotel Reforma. Joan Crawford, la generala de Hollywood, no había llegado a México en un viaje de placer. Había llegado como la arquitecta jefa de una estructura de poder invisible llamada el Studio System. Joan era el resultado de una disciplina quirúrgica que rayaba en lo patológico. Para ella, una actriz no era una mujer, sino un producto industrial de precisión, una maquinaria de emociones controladas que debía responder a las órdenes de los productores como un soldado a su sargento. Joan había construido su carrera sobre los escombros de su propia humanidad, forjando una voluntad de acero que se manifestaba en cada centímetro de su ser. Su maquillaje era una máscara de guerra, las cejas arqueadas con una precisión geométrica que parecía desafiar las leyes de la anatomía, los labios pintados de un rojo tan oscuro que recordaba a la sangre seca sobre el mármol, y una mirada que no buscaba ver, sino dominar. Crawford representaba el triunfo de la técnica sobre la naturaleza. Para ella, el cine era orden, era iluminación perfecta, siempre insistiendo en que el foco la favoreciera desde el ángulo exacto para ocultar el paso de los años. Y sobre todo, era obediencia. Ella era la dama de hierro de una industria que no perdonaba la debilidad. Al pisar suelo mexicano como parte de una misión de buena voluntad del Departamento de Estado, Joan no veía a colegas, veía a una provincia cinematográfica que necesitaba ser educada bajo las normas de California. El incidente que encendió la mecha de este polvorín ocurrió en el Salón Rosa del Hotel Reforma, durante una rueda de prensa que olía a ginebra, perfumes franceses y la tinta fresca de los periódicos que esperaban el veredicto de la estrella. Joan, sentada con una rectitud que parecía ignorar la existencia de la columna vertebral, sostenía un cigarrillo con una boquilla de plata, mientras observaba a los reporteros locales con una mezcla de condescendencia y aburrimiento profesional. «El cine latinoamericano es fascinante, por supuesto», dijo Joan, su voz surgiendo con un timbre metálico, una frecuencia gélida que parecía enfriar los martinis en las mesas. «Pero debemos ser honestos, lo que ustedes tienen aquí son talentos salvajes. Mujeres hermosas, sí, pero carentes de técnica.
Son fuerzas naturales que no saben cómo ser contenidas por el encuadre. Les falta la disciplina del estudio, la técnica del control emocional. Sin eso, no son más que curiosidades regionales frente a la maquinaria de Hollywood. Las palabras de Crawford no fueron un comentario, fueron una declaración de guerra cultural. En la Ciudad de México, el aire se volvió pesado. Los reporteros guardaron silencio. Las plumas se detuvieron, y un murmullo de indignación recorrió los círculos de la alta sociedad. Joan había llamado salvajes a las diosas del celuloide mexicano, ignorando que en estas tierras la pasión no era falta de técnica, sino el motor de la historia. María Félix recibió la noticia en su residencia de Polanco, un santuario de piedra volcánica donde el lujo no era una imposición, sino una extensión de su carácter. Estaba sentada en su vestidor, rodeada de sedas que parecían capturar la luz del atardecer, mientras su asistente le leía el despacho de prensa. María no se inmutó. No hubo un grito de rabia, ni un gesto de molestia vulgar. Permaneció en silencio durante un minuto eterno, observando su reflejo en un espejo de marco dorado que parecía contener toda la oscuridad de la noche mexicana. Para María, Joan Crawford era la representación de todo lo que ella despreciaba, la entrega de la propia soberanía a cambio de un contrato. María era la mujer que había dicho no a Hollywood cuando Hollywood pensaba que nadie podía decirles que no. Ella no creía en la disciplina del estudio, creía en la soberanía de la voluntad. Si Joan Crawford era el acero forjado en una fábrica, María Félix era el diamante nacido de la presión de la tierra. ¿Técnica?, pensó María, y una sonrisa gélida, una línea de fuego y desprecio, se dibujó en sus labios. Esta mujer de madera cree que porque ha aprendido a llorar frente a una cámara bajo las órdenes de un hombre, tiene derecho a juzgar la vida que corre por mis venas. Ella es una empleada de lujo, yo soy la doña. Ella obedece guiones, yo los dicto con mi mirada. Cree que México es su patio trasero, y yo le voy a demostrar que en esta tierra los imperios extranjeros se hunden en el barro ante la primera tormenta. María decidió que la respuesta no sería verbal. Las palabras eran para los plebeyos, los gestos eran para las reinas. Decidió que la ejecución social de Joan Crawford ocurriría esa misma noche, en la gala benéfica en el Grand Ballroom del Hotel Reforma. María se preparó con la minuciosidad de un general que se viste para una batalla decisiva, pero una batalla donde el arma sería la elegancia absoluta. Pidió que sacaran su vestido de terciopelo de seda negra, un diseño de Balenciaga que no era ropa, sino una sombra con forma humana. La tela era de una densidad tal que parecía absorber la luz de la habitación, convirtiendo a María en un agujero negro de magnetismo. El corte era arquitectónico, enfatizando su cintura de una manera que hacía que el encaje de las actrices de Hollywood pareciera ropa de cama. Pero el verdadero ataque vendría de su joyero. María eligió sus esmeraldas colombianas más grandes, piedras del tamaño de ojos de jaguar, de un verde tan profundo y violento que parecían contener la selva entera en su interior. Los diamantes de talla brillante que las rodeaban eran como cuchillas de luz, diseñadas para herir la retina de quien osara mirarlas demasiado tiempo. El aroma que María eligió fue Joy de Jean Patou, una fragancia de una opulencia casi agresiva, creada con 10.600 flores de jazmín y 28 docenas de rosas de gras por cada onza. Era un perfume que reclamaba el oxígeno de cualquier habitación, una marea invisible que anunciaba su llegada antes de que ella cruzara el umbral. Mientras tanto, en el Hotel Reforma, Joan Crawford ya había hecho su entrada. Iba vestida con un diseño impecable de satén color crema, cubierto por una estola de bisón blanco que representaba el epítome del lujo estadounidense. Joan se movía por el ballroom con una eficiencia militar, aceptando la adulación de los invitados con una sonrisa mecánica que nunca llegaba a sus ojos. Ella era el sol de Hollywood, y los demás eran simples satélites.
Estaba convencida de que su comentario sobre los talentos salvajes había establecido la jerarquía correcta. Ella era la civilización, y los mexicanos eran la naturaleza indómita que debía ser domada. El ballroom era un mar de smokings negros y vestidos de seda. El aire estaba saturado del olor a gardenias, cera de abejas y el aroma dulce de los cócteles. La orquesta tocaba música de Agustín Lara, pero los músicos parecían cohibidos ante la presencia de la estrella de Mildred Pierce. Joan bebía un martini con una aceituna perfecta, observando la sala con una frialdad que parecía congelar las conversaciones a su paso. Entonces, las puertas del gran ballroom se abrieron con una brusquedad que hizo que el director de la orquesta perdiera el ritmo. María Félix entró. El impacto fue físico. No fue un murmullo lo que recorrió la sala. Fue una succión del aire. Un vacío repentino donde 500 personas olvidaron simultáneamente cómo respirar. María no caminaba hacia el centro del salón. Invadía el espacio vital de cada invitado con cada paso de sus tacones de seda negra sobre el mármol. Su figura, envuelta en aquel terciopelo abismal, parecía una aparición de otro mundo. Una deidad de obsidiana que venía a reclamar un sacrificio. Joan Crawford, al otro lado de la sala, sintió que el martini se calentaba en su mano. Su instinto de supervivencia, forjado en 1000 batallas en los sets de la Warner Bros., le gritó que el peligro era real. Observó a María avanzar. Vio el brillo verde de las esmeraldas, un color que en México significaba la vida y el poder, y sintió que su estola de bisón blanco comenzaba a parecer un disfraz de teatro frente a la realidad brutal de la Félix. María no buscó a Joan. Caminó directamente hacia el centro del salón, ignorando a los políticos que intentaban saludarla y a los fotógrafos que se atropellaban por capturarla. Se detuvo a 5 metros de Crawford. El tiempo se ralentizó, hasta alcanzar una densidad mineral. Joan, movida por una mezcla de orgullo y la necesidad de reafirmar su territorio, decidió caminar hacia María. Quería demostrar que Hollywood no retrocedía. El encuentro se produjo bajo la inmensa lámpara de cristal que colgaba en el centro del ballroom. Los invitados se apartaron como las aguas del Mar Rojo ante el cayado de Moisés, creando un círculo de silencio y expectación. Crawford se detuvo a 1 metro de María. La diferencia era devastadora. Joan era la perfección del maquillaje y la técnica. María era la perfección de la naturaleza y la soberanía. Joan parecía una fotografía retocada. María parecía una fuerza geológica. «Señorita Félix», dijo Joan, su voz intentando mantener esa firmeza de estudio, esa entonación de mando que Hollywood respetaba. «He oído hablar mucho de su magnetismo natural. Como dije hoy a la prensa, México tiene talentos verdaderamente salvajes». Joan sonrió. Una curva de labios que pretendía ser un cumplido, pero que era una bofetada de condescendencia. María la observó durante 3 segundos de silencio absoluto. 3 segundos donde el único sonido era el latido del corazón colectivo del gran ballroom. María recorrió con la mirada el vestido crema de Joan, su bisón blanco, y finalmente se detuvo en sus ojos azules. María no parpadeó. Sus ojos negros, profundos como el fondo de un cenote, se clavaron en los de Joan con una intensidad que hacía que el aire vibrara. La doña levantó ligeramente su mano derecha, haciendo que el ojo del jaguar, un anillo de esmeralda trapiche que capturaba toda la luz de la sala, brillara con una agresividad insoportable frente al rostro de la americana. «Es curioso, Joan», dijo María, su voz surgiendo como un susurro ronco, profundo, una frecuencia volcánica que parecía venir desde las raíces mismas de la tierra. «Usted habla de técnica y de salvajismo, como si fueran monedas que pudiera contar. Pero déjeme decirle algo que la disciplina de su estudio nunca le enseñará». María inhaló el aroma de su propio perfume Joy,
dejando que el jazmín y las rosas envolvieran el espacio vital de la Crawford. La técnica es lo que necesitan las mujeres que no tienen nada más que ofrecer, continuó María, y su sonrisa fue una ejecución. La técnica es la máscara que usan las actrices que tienen miedo de su propia sombra. Usted es una mujer de hierro, porque ha pasado toda su vida tratando de esconder que es de carne. Se refugia en la iluminación perfecta y en los ángulos controlados porque sabe que sin ellos no es más que una empleada de una fábrica de sueños que ya empezó a envejecer. María se acercó 1 milímetro más. Joan sintió el calor que emanaba de la mexicana, una energía que no tenía nada de técnica y todo de poder primordial. Yo no necesito técnica, Joan, porque yo no interpreto a mujeres. Yo soy el incendio que las consume. Usted habla de talentos salvajes con desprecio, pero en esta tierra, lo salvaje es lo único que sobrevive cuando las luces del estudio se apagan. Usted ha venido aquí con sus perlas y su bisón a darnos lecciones de buena voluntad, pero lo único que ha demostrado es que tiene miedo. Miedo de descubrir que debajo de toda esa técnica de Hollywood, usted está vacía. Yo no soy un talento que necesite ser domado por sus directores. Yo soy la dueña de la luz que me mira. Quédese con su disciplina, Joan. Quédese con su obediencia a los estudios. Yo me quedo con mi libertad, que es un lujo que ninguna de sus películas podrá comprar jamás. Joan Crawford palideció. El blanco de su visón se confundió con el color de su rostro. Sus labios, ese rojo de guerra, temblaron imperceptiblemente. Por primera vez en su vida adulta, la generala de Hollywood no tenía guión. No tenía un director que le dijera dónde mirar, ni un iluminador que ocultara su derrota. Estaba sola en el centro de México, frente a una mujer que no reconocía su autoridad y que acababa de desnudar su alma frente a 500 testigos. María Félix no esperó respuesta. No le interesaba el diálogo con los derrotados. Con un movimiento fluido de sus hombros, ajustó su estola de seda negra, haciendo que las esmeraldas lanzaran un último destello verde que cegó a los fotógrafos por un instante, y dio media vuelta. El movimiento de su cuerpo fue una obra maestra de la física y el desprecio. Su falda de terciopelo barrió el aire cerca de Joan, como un ala de obsidiana. María caminó hacia la salida del ballroom con la misma cadencia imperial con la que había entrado, sin mirar atrás, sin buscar el aplauso, sin reconocer la existencia de la mujer de crema que se quedaba petrificada bajo la lámpara de cristal. Aquella noche en el Hotel Reforma, el mito de la supremacía de Hollywood en México murió. Los invitados vieron cómo Joan Crawford, la mujer que no aceptaba reglas, quedaba reducida a una sombra frente a la soberanía de María Félix. La prensa nacional, que al día siguiente llenaría sus páginas con el titular «La doña pone a Hollywood en su lugar», comprendió que María no estaba defendiendo su carrera. Estaba defendiendo la dignidad de una nación que se negaba a ser un talento salvaje para los ojos del norte. Crawford se retiró del ballroom pocos minutos después, alegando un repentino dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza no era físico. Era el peso de haber descubierto que en el mapa del poder, México tenía una capital que ella nunca podría conquistar. La misión de buena voluntad terminó en un silencio gélido. Joan nunca volvió a México, y en sus memorias, la mención de María Félix fue una nota al pie, amarga y cargada de un respeto involuntario. María, al llegar a su casa, se quitó las esmeraldas y las dejó sobre el tocador de mármol. Se miró al espejo. Se quitó el terciopelo negro y suspiró. No era el suspiro del triunfo, sino el de la mujer que sabe que la leyenda es una carga pesada, pero necesaria. Pobre Joan, pensó María mientras el servicio le servía una copa de jerez seco. Cree que el hierro es fuerte. No sabe que el hierro se oxida y que solo el diamante es eterno. Ella quiere ser perfecta. Yo solo quiero ser libre. Y esa es una batalla que Hollywood nunca entenderá cómo pelear.
Este fue el choque que definió una era. Un enfrentamiento donde la seda crema chocó con el terciopelo negro y donde el frío de California fue consumido por el fuego de Sonora. María Félix nos recordó que no hay técnica que valga frente a la verdad de un alma que se niega a ser contenida. Si el impacto de este encuentro te ha dejado sin palabras, si puedes sentir el brillo de esas esmeraldas desafiando la disciplina de Hollywood, suscríbete a este canal. Aquí no solo contamos historias de cine, contamos crónicas de soberanía y orgullo mexicano. Suscríbete ahora para que la época de oro siga latiendo con el pulso de la doña. Y dinos en los comentarios, ¿crees que la técnica de Joan Crawford habría sobrevivido un segundo frente a la mirada de María Félix? Queremos leer tu veredicto. Suscríbete y sigamos haciendo historia con la doña. Model 9 y 22 de la noche. El gran salón de banquetes del Hotel Reforma en aquella velada de 1951 no era un simple comedor de alta sociedad. Era un anfiteatro romano esculpido en mármol, pan de oro y cristalería de corte imperial, concebido para que las élites de la diplomacia, la política y el arte midieran el peso específico de sus coronas invisibles. El aire en el recinto era una sustancia densa, casi táctil, impregnada por el aroma del consomé de ave a la trufa, los cortes de carne trinchados sobre bandejas de plata humeante, el perfume de las orquídeas salvajes dispuestas en jarrones monumentales de Meissen y el humo azucarado de los puros habanos que ascendía en espirales hacia las arañas de cristal de Murano. La acústica de la sala, diseñada para amplificar el murmullo de la aristocracia, devolvía el sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana de Baviera con la delicadeza de una sinfonía cortesana. En la cabecera de la mesa principal, elevada ligeramente sobre un estrado de madera de caoba pulida para dominar el horizonte del salón, se encontraba Joan Crawford. Ella no estaba simplemente sentada, ocupaba el espacio como una efigie de piedra consagrada al culto del perfeccionismo gollivudski, perfeccionismo hollywoodense. Su vestido, una obra maestra de la sastrería estructural ejecutada en tafetán de seda de color azul noche, había sido concebido con una rigidez arquitectónica que prohibía cualquier atisbo de espontaneidad anatómica. Las hombreras, afiladas como cuchillas, enmarcaban su cuello con una severidad marcial, mientras que el corsé, ceñido hasta el límite de la resistencia humana, moldeaba su talle con la precisión de un cálculo geométrico. Cada costura, cada pliegue de la tela parecía haber sido verificado bajo el escrutinio de los reflectores de Technicolor antes de cruzar la frontera mexicana. Joan ostentaba el dominio absoluto de la liturgia del poder estadounidense. Sobre su pecho, dispuesto en hileras simétricas que imitaban la disciplina de las condecoraciones militares, resplandecía un aderezo de diamantes de talla baguette montados en platino puro. Las piedras, frías y de una claridad quirúrgica, capturaban la luz de las velas y la proyectaban en destellos blancos, secos y cortantes sobre la mantelería de lino italiano. Crawford, con una parsimonia estudiada que había ensayado durante décadas frente a los espejos de los camerinos de la Metro-Goldwyn-Mayer, levantaba su mano derecha enguantada en seda para rozar, de manera repetida y manifiestamente calculada, el collar de diamantes que ceñía su garganta. Era un gesto que no buscaba la acomodación de la joya, sino la confirmación de su imperio. Un recordatorio visual dirigido a los ministros, embajadores y productores mexicanos que la rodeaban, de que allí estaba, la cúspide de la industria mundial del entretenimiento. Crawford aguardaba. En su mapa mental del protocolo, alimentado por la jerarquía inflexible de los estudios californianos, existía una ley no escrita, pero sagrada. Las estrellas locales, los talentos de las cinematografías periféricas, debían aproximarse a la mesa de honor para rendir pleitesía a la visitante ilustre. Aguardaba que la actriz mexicana, esa figura de la que tanto se murmuraba en los salones de prensa,
cruzara el salón con la prisa reverente de una subordinada para presentar sus respetos antes de que se sirviera el segundo plato. Joan ajustaba la posición de sus pulseras de platino con toques secos de sus dedos, disfrutando de la sumisión implícita en la espera de los comensales, quienes no se atrevían a iniciar el brindis principal sin la presencia de la dueña de la noche. Sin embargo, María Félix no conocía la impaciencia ajena, ni concebía la existencia de un protocolo que no hubiera sido redactado por sus propios labios. Para María, el tiempo no era una medida cronológica dictada por los relojes de bolsillo de los diplomáticos, sino una dimensión flexible que se plegaba a su voluntad. María no llegaba tarde. Era el resto del mundo el que se había adelantado innecesariamente a su entrada. Cuando las imponentes puertas dobles de cedro tallado que daban acceso al salón de banquetes se abrieron de par en par, no hubo un anuncio de la gerencia ni un toque de corneta. El retraso deliberado de la doña había sido calculado con la precisión de una estratega que conoce el valor exacto de la expectativa. María cruzaría el umbral exactamente en el instante en que la hambruna de atención de la sala alcanzara su punto de ebullición. La aparición de María Félix fue una invasión estética que desmanteló de un solo golpe la cuidadosa puesta en escena de la estrella estadounidense. María no llevaba la seda brillante ni las transparencias que la moda occidental imponía para las grandes galas. Vestía un diseño monumental en terciopelo de Lyon de un color negro tan absoluto, tan denso y profundo, que parecía haber sido confeccionado extrayendo la penumbra misma de las noches sin luna del desierto sonorense. La tela absorbía la luz dorada de las arañas de cristal, creando una silueta dramática que recortaba su figura contra el fondo del salón con la autoridad de un monumento prehispánico. El escote, amplio y severo, dejaba al descubierto unos hombros de alabastro mate que no conocían el rubor ni la vacilación. Pero el verdadero terremoto visual que paralizó la circulación sanguínea de los 200 asistentes emanaba del cuello de la mexicana. Sobre la superficie nocturna del terciopelo reposaba el legendario aderezo de esmeraldas colombianas de Cartier. No eran piedras decorativas. Eran bloques minerales de un verdemuzo tan violento, saturado e hipnótico que parecían albergar en su interior la energía vegetal de una selva virgen y la furia contenida de un imperio atávico. Las esmeraldas, de una talla esmeralda perfecta y rodeadas por orlas de diamantes que imitaban las garras de un depredador, captaron la luz de las candelabros y la descompusieron en una lluvia de destellos verdes que comenzaron a bailar sobre las superficies del salón. Lúgubres y magníficos, los reflejos verdosos corrían como lenguas de fuego frío sobre la mantelería blanca de Flandes. Se proyectaban en las copas de cristal de Baccarat, haciendo que el vino tinto pareciera sangre antigua, y encendían los rostros pálidos de los embajadores con una tonalidad espectral. Era como si la sola presencia de las gemas de María hubiera cambiado la química cromática del recinto. El salón entero quedó bañado por una luminiscencia esmeralda que redujo los diamantes blancos de Joan Crawford a simples esquirlas de hielo sin vida. La tensión en la sala se volvió física, una presión atmosférica casi dolorosa que se adhería a la piel de los comensales como una sudoración helada. Los meseros, experimentados sirvientes de las casas aristocráticas de la capital, suspendieron el movimiento de sus jarras de plata en medio del aire. Los tenedores de carne quedaron detenidos a milímetros de las bocas abiertas. Los diplomáticos europeos, acostumbrados a las intrigas de las cortes continentales, se congelaron en sus sillas, sintiendo que el aire se había vuelto demasiado denso para ser inhalado sin esfuerzo. María no buscó la mesa principal con la mirada, ni aceleró el paso para disculparse por la demora. Avanzaba a través del pasillo central del salón con una cadencia cansada y majestuosa, la marcha hierática de una diosa que sabe que cada centímetro de mármol que pisan sus tacones se convierte de inmediato en suelo conquistado. A su paso, la marea de invitados se replegaba de manera involuntaria, echando sus sillas hacia atrás para abrirle camino,
como si un campo de fuerza invisible e implacable se expandiera desde el terciopelo negro de su vestido. Joan Crawford, parapetada en la cabecera de la mesa de honor, sintió cómo la frialdad de su coraza de platino y tafetán comenzaba a agrietarse ante el despliegue del atavismo mexicano. Sus ojos azules, habituados a la iluminación suave y calculada de los sets de filmación, se fijaron en las esmeraldas que lanzaban destellos verdosos directamente hacia su rostro. Crawford experimentó una punzada de pánico escénico, una sensación desconocida para una mujer que había dominado las cámaras de Hollywood durante un cuarto de siglo. Veía acercarse a María y comprendía, con la lucidez amarga de una veterana del espectáculo, que la mexicana no traía consigo la técnica aprendida en las escuelas de actuación de California, sino una fuerza primordial que no podía ser ensayada ni dirigida por ningún estudio. En la mente de Joan, la disciplina se transformó de inmediato en una trinchera de rabia. «Es una salvaje», se decía a sí misma, sintiendo que los músculos de su mandíbula se tensaban hasta el límite de la neuralgia, mientras sus dedos presionaban la copa de champán con tal fuerza que el cristal crujía suavemente. «Es una mujer sin pulimento, una criatura de campo disfrazada con piedras de museo que cree que puede eclipsar la elegancia de Hollywood con la impertinencia de su volumen. No le permitiré que dé un paso más sin recordarle que en este negocio la voz se entrena, la postura se cultiva y las advenedizas se someten a la jerarquía de quienes construyeron la industria». María Félix, entretanto, avanzaba con la mente serena de un cirujano que se dispone a realizar la primera incisión. Sus pensamientos eran un monólogo de hierro y desdén hacia la figura azul noche que la observaba desde el estrado. «Mírate, Joan», reflexionaba la doña mientras sentía la caricia gélida de las esmeraldas sobre la piel de su pecho, un peso glorioso que le recordaba a cada segundo quién era ella en su propia patria. «Mírate ahí sentada, tiesa como un cadáver de utilería, cubierta de diamantes pequeños que parecen sal arrojada sobre un vestido de fiesta. ¿Crees que por haber aprendido a articular el inglés con la afectación de las escuelas de teatro de la costa este, tienes el derecho de mirar por encima del hombro a las mujeres de esta tierra? ¿Crees que tu perfeccionismo de fábrica es elegancia, cuando solo es el miedo a que el mundo descubra que debajo de esa pintura de guerra no hay nada más que una empleada aterrorizada por la vejez y por las órdenes de los productores? Hoy vas a aprender que en México el respeto no se exige desde un plato de honor, se arrebata con la mirada». María se detuvo a 3 pasos de la mesa de cabecera. La distancia era una provocación calculada, lo suficientemente cerca para que Crawford pudiera oler el perfume Joy de Jean Patou que emanaba de la piel de la doña, una ola concentrada de jazmín e ylang ylang que sepultó de inmediato el aroma de lavanda sintética de la americana, pero lo suficientemente lejos para obligar a Joan a inclinarse hacia adelante si quería establecer contacto directo. El silencio en el salón era absoluto, un vacío acústico de una pureza aterradora. Nadie atrevía a masticar. Nadie osaba mover las manos sobre los manteles de lino. Se podía escuchar el siseo leve del gas de las arañas de cristal y el crujido imperceptible del terciopelo negro de María al acomodarse sobre sus caderas. Joan Crawford, comprendiendo que el silencio de la sala estaba comenzando a jugar en su contra y que el aura de María amenazaba con devorar la cabecera de la mesa, decidió asestar el primer golpe. No esperó a que María fuera presentada por el maestro de ceremonias, ni permitió que los anfitriones mexicanos mediaran el encuentro. Crawford levantó la barbilla con una rigidez marcial, acomodó su postura para que la luz directa proyectara una sombra angular sobre sus pómulos y lanzó su ataque con una voz calculada para proyectarse a través de la acústica del salón con la claridad de una campana de bronce. «Es realmente fascinante observar», dijo Joan, hablando en un inglés ártico, pausado y pronunciado con una afectación teatral excesiva que buscaba ridiculizar el entorno.
Como algunas actrices de estas latitudes consideran que la presencia escénica se construye a través del estruendo y la demora. Tal vez si dedicaran un poco más de tiempo a estudiar técnica vocal, dicción y el control del diafragma, en lugar de confiar en una voz estruendosa y en el volumen de sus joyas, entenderían que la verdadera elegancia de Hollywood habla en susurros y no necesita gritar para ser escuchada en una habitación donde se conoce el arte del cine. La provocación resonó en el salón de banquetes del Hotel Reforma, como el chasquido de un látigo de cuero sobre la carne viva. El insulto no era sutil, era una agresión dirigida a la línea de flotación del orgullo artístico de María Félix y de la cinematografía nacional. Crawford había calificado implícitamente a la doña de indómita, desafinada y vulgar, acusándola de suplir la falta de talento dramático con la impertinencia de su tono de voz y la ostentación de sus esmeraldas. Un jadeo colectivo, ahogado por el pánico, recorrió las mesas de los comensales. Los diplomáticos extranjeros se pusieron rígidos en sus asientos, previendo un desastre internacional en plena recepción de gala. Los productores mexicanos sintieron que la sangre se les congelaba en las venas, teniendo la reacción de la mujer que jamás había dejado una afrenta sin saldar. Las damas de la alta sociedad capitalina se llevaron las manos a los cuellos buscando instintivamente sus propias perlas ante la inminencia de una tragedia social. En el centro del estrado, Joan Crawford sostuvo la mirada con una sonrisa helada, una mueca de triunfo ensayada que mostraba una hilera de dientes perfectos, pero carentes de calidez. Creía haber asestado un golpe mortal, haber reducido a la estrella local a la condición de una aficionada ruidosa ante el escrutinio de la crítica internacional. Los diamantes de platino de su garganta temblaron levemente con el ritmo de su respiración agitada, mientras esperaba que María se turbara, buscara el auxilio de un traductor o intentara una defensa atropellada en un inglés imperfecto. Sin embargo, María Félix no pestañeó. La doña permaneció inmóvil en medio del salón, envuelta en su armadura de terciopelo de lión y coronada por los destellos verdosos de sus esmeraldas de muzo. En sus ojos negros, profundos como abismos de obsidiana, no se encendió la chispa de la ira vulgar, sino la luz gélida y terrible de una reina que acaba de ver a su presa dar el paso definitivo hacia la trampa. El aire en el salón de banquete se volvió tan frío que la respiración de los asistentes parecía a punto de condensarse en el espacio. El terreno estaba preparado. La agresión había sido consumada ante 200 testigos de élite, y el universo entero parecía contener el aliento a la espera del contraataque de la mujer que jamás había permitido que nadie, ni en Hollywood, ni en la Tierra, cuestionara la legitimidad de su trono. El choque entre la disciplina industrial de la costa oeste estadounidense y el orgullo aborigen de la estrella mexicana había alcanzado su punto de no retorno. Crawford había disparado su dardo de platino, pero María Félix estaba a punto de demostrar que las esmeraldas de México no solo reflejaban la luz, sino que tenían el poder de cortar el acero. Este es el momento de mayor tensión de nuestra crónica, la prueba de fuego donde la dignidad de nuestra cultura cinematográfica estuvo suspendida del hilo invisible de una respuesta. María Félix no estaba allí solo para defender su reputación personal. Llevaba sobre sus hombros el honor de toda una cinematografía que se negaba a pedir perdón por su existencia, su volumen y su pasión. Si has sentido cómo se te erizaba la piel ante la audacia de Joan Crawford, si has podido ver esos destellos verdes de las esmeraldas iluminando el salón del Hotel Reforma, y si aguardas con la sangre ardiendo la respuesta de la doña, no te atrevas a separarte de esta pantalla. Estás presenciando la reconstrucción más fiel y épica de un instante que la historia oficial intentó enterrar, pero que vive para siempre en el corazón de nuestro orgullo. Te pedimos que te suscribas a este canal de inmediato, para que la memoria de nuestros grandes ídolos no se apague jamás bajo el polvo del olvido. Suscríbete ahora mismo, activa las notificaciones
y forma parte de esta comunidad que rinde tributo a la grandeza. Y déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. ¿Consideras que la elegancia radica en la disciplina fría de la técnica o en la fuerza indomable de la personalidad? ¿Tenía razón Crawford al exigir sobriedad o María al imponer su soberanía? Queremos conocer tu veredicto. Suscríbete ya y prepárate para la culminación legendaria de este enfrentamiento. El silencio que se apoderó del gran salón de banquetes del Hotel Reforma no era un vacío de sonido. Era una masa física, una condensación de asombro y pánico que parecía haber petrificado hasta el último átomo de oxígeno en la habitación. Las palabras de Joan Crawford, cargadas de la arrogancia técnica del sistema de estudios de Hollywood, aún vibraban en las arañas de cristal de Murano como un eco metálico y ofensivo. Los 200 invitados, la flor innata de la política, la diplomacia y el arte, permanecían suspendidos en un estado de trance hipnótico, observando la figura de terciopelo negro que se recortaba contra la luz dorada del salón con la autoridad de una deidad de obsidiana. María Félix no respondió con la premura de quien se siente herida. Ella no conocía la herida, solo la oportunidad de la ejecución. Inició su avance hacia la cabecera de la mesa con una lentitud que rayaba en lo insoportable. Cada paso de sus tacones de seda sobre el mármol carrarense era un latido en el pulso de la sala, un sonido seco y definitivo que marcaba el descenso de la sentencia. El terciopelo de lión de su vestido valenciaga, de un negro tan profundo que parecía devorar la luz circundante, crujía con una suavidad depredadora. A su paso, el aire se saturaba de la marea invisible de su perfume, el Joy de Jean Patou, una fragancia de una opulencia casi violenta que borraba cualquier otro rastro olfativo en el salón, imponiendo la soberanía del jazmín y la rosa de Grasse sobre el miedo de los presentes. Joan Crawford, parapetada tras su corsé de tafetán azul noche y sus diamantes de platino, sostuvo la mirada con una rigidez marcial. Sus dedos, blancos y nerviosos bajo la seda de sus guantes, apretaban el borde de la mantelería de lino con tal fuerza que los nudillos parecían querer perforar la tela. Joan confiaba en su técnica, en su control emocional ensayado, en esa máscara de hierro que Hollywood le había enseñado a portar como un escudo. Pero mientras María se aproximaba, Crawford sintió que la temperatura del estrado descendía varios grados. No era el frío del invierno, sino el frío mineral de una montaña que se mueve. María se detuvo exactamente a 50 centímetros de Joan. La distancia era una violación flagrante del espacio personal, una táctica de guerra psicológica que obligaba a la estadounidense a inhalar el aliento de la mexicana. María no buscó la mirada de Joan de inmediato. Primero, con una parsimonia que hizo que los embajadores contuvieran la respiración, extrajo de su bolso de seda una cigarrilla de tabaco rubio francés. Sus manos, coronadas por esmeraldas que lanzaban destellos verdosos y feroces sobre el rostro de Joan, operaron con una calma gélida. Sacó su encendedor Cartier de oro macizo y con un chasquido que sonó como el martillo de un revólver en una catedral vacía, encendió la brasa. María inhaló el humo con una profundidad volcánica. El terciopelo de su pecho se expandió, haciendo que las esmeraldas de muzo se elevaran y descendieran, como los ojos de un jaguar acechando en la selva. Luego, con un movimiento fluido y cargado de un desprecio aristocrático, exhaló una nube densa y gris de humo directamente sobre la cabeza de Joan Crawford. El humo, pesado y perfumado, flotó sobre los cabellos perfectamente peinados de la Crawford, empañando por un instante el brillo de sus diamantes y envolviendo su rostro en un velo de humillación silenciosa. Fue un acto de sacrilegio estético. María acababa de marcar su territorio con fuego y humo sobre la generala de Hollywood. Solo entonces, María enfocó sus ojos de obsidiana en el rostro de Joan. Fue una inspección lenta, minuciosa, la mirada de una tasadora experta analizando una mercancía defectuosa en un puerto de segunda. Recorrió con la vista el maquillaje excesivo de Crawford,
la rigidez de su peinado de laca y la artificialidad de su expresión contenida. En el monólogo interno de María, la sentencia estaba dictada antes de que la primera sílaba escapara de sus labios rojos. Pobre criatura de celuloide. Crees que tu técnica de estudio es un arma, cuando solo es la muleta en la que te apoyas porque te falta alma. Eres una sombra proyectada en una sábana blanca, y hoy te has atrevido a desafiar a la piedra. Te has vestido de hierro para ocultar que eres de cartón, y yo voy a demostrarte que en este suelo, las reinas no se fabrican en una oficina de correos de California. María Félix rompió el silencio con una voz que bajó un octavo, un registro ronco y aterciopelado que vibró en la caja torácica de cada invitado en el salón. No era un grito, era un trueno subterráneo. «Joan, mon amour», comenzó María, pronunciando el nombre con una ironía tan afilada que pareció cortar el aire entre ambas. Hollywood le ha enseñado muchas cosas, sin duda. Le ha enseñado a caminar siguiendo marcas en el suelo, a llorar con gotas de glicerina y a sonreír para complacer a hombres que nunca la han amado. La industria la ha convertido en una pieza de precisión, en una maquinaria admirable de sombras y ángulos de cámara. Pero hay algo que el estudio nunca podrá darle, por más que usted firme contratos de exclusividad. María dio una nueva calada a su cigarrilla, el resplandor de la brasa iluminando por un instante la profundidad insondable de sus pupilas. Hollywood le enseñó a interpretar papeles, Joan, pero nunca le enseñó a ser mujer. Usted es un producto de la técnica, porque carece de carácter. Usted confunde la obediencia al director con la elegancia, y la disciplina del guión con la soberanía del espíritu. Se refugia en su perfeccionismo porque tiene un miedo atroz a descubrir que, debajo de toda esa laca y ese tafetán, no hay más que un vacío absoluto de identidad. La doña se acercó 1 milímetro más, haciendo que las esmeraldas de su collar rozaran casi la seda del vestido de Joan. El contraste entre el verde volcánico de las piedras mexicanas y el azul frío de la tela estadounidense era la metáfora perfecta de la batalla. Usted juega a ser reina en la pantalla, Joan, porque allí las luces están controladas y el mundo le obedece bajo el grito de acción. Pero yo soy reina en la vida, donde no hay directores que me protejan ni guiones que me digan qué sentir. La diferencia entre usted y yo es tan profunda como la que separa al fantasma de la carne. Cuando la cámara se apaga y las luces del set se extinguen, usted desaparece, Joan. Se convierte en nada, en una empleada de lujo que vuelve a su casa a esperar órdenes de un productor. Pero yo, cuando cierro la puerta de mi casa, sigo gobernando. Mi corona no es de utilería, ni mi mando depende de un contrato. Yo sigo reinando sobre la realidad, mientras usted solo reina sobre las ilusiones que el viento se lleva. El silencio que siguió a la declaración de María Félix fue de una densidad mineral. Joan Crawford permanecía petrificada. Sus labios temblaban imperceptiblemente bajo el peso de una humillación que no podía procesar. Sus ojos azules, habituados a dominar las escenas, ahora se veían pequeños, desprovistos de su aura de mando. La generala de Hollywood acababa de ser despojada de sus galones frente a la aristocracia de México. La técnica, esa armadura de la que tanto presumía, se había oxidado en un segundo ante el fuego abrasador de la soberanía de María. María Félix no esperó a ver la capitulación física de su rival. Con un movimiento imperial de su cabeza, lanzó la ceniza de su cigarrilla sobre el plato de plata de Joan, un gesto de desprecio tan absoluto que hizo que los diplomáticos cerraran los ojos ante la violencia simbólica del acto. Disfrute su cena, querida, concluyó María, su voz ahora cargada de una magnanimidad gélida. Y trate de inhalar un poco de este aire mexicano. Tal vez, si tiene suerte, aprenda que el carácter es algo que nace de la tierra y no algo que se aprende en un camerino. María dio media vuelta. El movimiento de su falda de terciopelo negro fue como un ala de obsidiana barriendo el estrado. Caminó hacia el centro del salón con la misma cadencia majestuosa con la que había entrado, sin mirar atrás,
sin buscar la validación del aplauso, simplemente ocupando el espacio que le pertenecía por derecho de fuego. Joan Crawford se quedó inmóvil durante exactamente 10 segundos. 10 segundos en los que el gran ballroom del Hotel Reforma fue testigo del colapso psicológico de una leyenda de Hollywood. Crawford miró su plato, miró el humo que aún flotaba sobre ella y sintió que el tafetán azul noche le pesaba como una armadura de plomo. El silencio de los invitados, cargado ahora de una lástima que hería más que el odio, fue el golpe final. Sin decir una sola palabra, sin intentar una defensa ni buscar el auxilio de sus acompañantes, Joan Crawford se puso de pie. Su salida no tuvo la elegancia de su entrada. Fue una retirada apresurada, el movimiento de un ejército que sabe que ha perdido la capital. Caminó hacia la salida lateral del salón de banquetes, su visón blanco arrastrándose ligeramente, mientras los destellos verdes de las esmeraldas de María Félix seguían bailando en las paredes del recinto como el eco visual de su derrota. Joan Crawford abandonó el banquete exactamente 10 minutos después de la intervención de María. México había ganado la guerra. El perfeccionismo industrial de Hollywood había sido consumido por el carácter volcánico de la doña. Aquella noche, en el corazón de la Ciudad de México, el mundo entendió que el celuloide podía fabricar estrellas, pero solo la vida y la voluntad podían forjar soberanas. María Félix, mientras tanto, aceptó una copa de jerez de un mesero que le ofreció la bandeja con las manos temblando de reverencia. La doña bebió un sorbo lento, observó las puertas cerrarse tras la Crawford y suspiró con la calma de quien ha terminado una tarea necesaria. «Pobre Joan», murmuró María para sí misma, mientras los invitados finalmente comenzaban a murmurar en un estallido de excitación. Quiso medir el océano con un vaso de agua. Quiso medir a la Félix con una regla de estudio. No sabe que a las mujeres como yo, el mundo no nos mide. El mundo simplemente nos padece con admiración. La noche del 1951 quedó grabada en la historia como el momento en que la técnica de Hollywood se arrodilló ante la pasión de México. Fue el eclipse de la generala y el ascenso definitivo de la doña al trono del carácter universal. Si has sentido el pulso acelerado ante la ejecución social de Joan Crawford, si has podido ver esa nube de humo envolviendo el orgullo de Hollywood, suscríbete a este canal para que la época de oro siga latiendo con la fuerza de un diamante. Suscríbete ahora, activa la campana y dinos en los comentarios, ¿crees que María fue demasiado cruel o que la arrogancia de Crawford no merecía otra respuesta? Queremos leer tu veredicto. Suscríbete ya y mantengamos viva la leyenda de la doña. La salida precipitada de Joan Crawford del Gran Ballroom no fue solo el final de una cena de gala. Fue la clausura simbólica de una era de sumisión cultural. Al día siguiente, los titulares de la prensa mexicana, desde Excelsior hasta El Universal, no hablaban de la misión de buena voluntad de Hollywood, sino del triunfo absoluto de la soberanía nacional. La doña pone a la Crawford en su lugar, rezaban las crónicas de sociales, mientras los columnistas describían el duelo de las esmeraldas contra los diamantes como la batalla definitiva entre la autenticidad y el artificio. Joan Crawford, la mujer que nunca aceptaba derrotas, abandonó la Ciudad de México en un vuelo privado apenas 12 horas después, dejando tras de sí un halo de misterio amargo y una reputación agrietada en tierras aztecas. Hollywood nunca volvió a enviar a una generala a territorio de la doña sin que el protocolo fuera revisado 10 veces por los departamentos de Estado. Sin embargo, detrás del triunfo público, tras el despliegue de orgullo y terciopelo que el mundo aplaudió, existía una faceta de la noche que la historia oficial nunca se atrevió a documentar. Una faceta que solo los espejos del Hotel Reforma y la soledad de María Félix conocieron. Cuando la última ovación se desvaneció y María regresó a su suite presidencial en el piso más alto del hotel, no hubo celebración ruidosa ni brindis de victoria.
La doña cerró la puerta de nogal tras de sí, dejando fuera el estrépito de la admiración y la fragancia pesada del éxito. Se quedó de pie en medio del lujo silencioso de la habitación, observando cómo la Ciudad de México extendía su manto de luces de neón y sombras bajo su ventana. Con movimientos que ya no tenían la fluidez arquitectónica del salón, María caminó hacia el tocador de mármol. Sus manos, que habían sostenido la cigarrilla con la fijeza de una esfinge, ahora mostraban un temblor menudo, rítmico, casi imperceptible, pero cargado de un agotamiento mineral. El peso de haber sido María Félix durante 6 horas, de haber sostenido la mirada del imperio cinematográfico más poderoso del mundo sin parpadear, le estaba cobrando su peaje de carne. Se llevó los dedos al cierre del collar de esmeraldas de Cartier. Al desabrochar el oro macizo, la joya se desprendió de su pecho como una carga milenaria. María observó su reflejo en el cristal azogado. Sobre la piel de porcelana de su cuello, las esmeraldas habían dejado unos surcos profundos, unas marcas rojas y vívidas causadas por la presión de las piedras y el peso de la montura. Era el estigma de la soberanía. Para que el mundo viera una reina invencible, la mujer tenía que soportar el dolor físico del disfraz de poder. María dejó las esmeraldas sobre el mármol frío del tocador. El sonido de las piedras chocando con la piedra fue un eco seco de su propia soledad. Se quitó los guantes, se desabrochó el corsé del vestido Balenciaga y suspiró. Fue un suspiro que no era de alivio, sino de una fatiga existencial profunda. Se miró fijamente a los ojos en el espejo, quitándose las capas de maquillaje que habían servido de pintura de guerra. Debajo de la máscara de la doña, los ojos de María mostraban una tristeza milenaria, el cansancio de quien sabe que la leyenda es una cárcel de la que no se puede huir sin morir un poco. Recordó la mirada de Crawford en el momento del impacto. No solo había visto derrota en la estadounidense, había visto un reflejo de su propia esclavitud. Ambas eran prisioneras de sus nombres, cautivas de la necesidad de no mostrar jamás una grieta en su armadura. Pobre Joan, susurró María a su propio reflejo, su voz ahora despojada de todo el bronce y el terciopelo de la noche. Me odias porque fui capaz de decirte lo que tú no te atreves a decirte a ti misma. Me odias porque yo elijo mis cadenas y tú solo obedeces las tuyas. María tomó un algodón empapado en agua de rosas y comenzó a limpiar las marcas rojas que las esmeraldas habían dejado en su garganta. El escozor le recordaba que estaba viva, que debajo de los diamantes seguía habiendo sangre que pulsaba con miedo y con fatiga. «Es pesado, ¿verdad, María?», murmuró, mientras el silencio de la habitación parecía asfixiarla. «No es el oro lo que nos dobla el cuello. Es el peso de no dejarles ver nunca ni por un segundo cómo nos está doliendo el peso de la corona. Lo más difícil de ser una leyenda no es ganar la batalla, es tener que quedarse despierta después para ocultar las heridas de guerra». María Félix se quedó allí, sentada frente al espejo del Hotel Reforma, hasta que el alba comenzó a teñir de gris el horizonte de la capital. Sabía que a la mañana siguiente tendría que ponerse de nuevo el terciopelo, ajustar sus esmeraldas y caminar con la barbilla en alto por el paseo de la Reforma. El mundo no le perdonaría ser humana. El mundo solo quería a la doña. Y ella, con la disciplina feroz que solo los grandes espíritus poseen, se entregaría una vez más al sacrificio de su propia identidad para mantener viva la hoguera de su mito. Aquel secreto del Reforma, el temblor de las manos y el cansancio de los hombros bajo las marcas de las esmeraldas, fue el único fragmento de humanidad que la doña nunca permitió que se filtrara a las crónicas. Pero fue precisamente en esa debilidad oculta donde residía su verdadera grandeza. María Félix no era fuerte porque no tuviera miedo. Era fuerte porque se obligaba a ser invencible para que nosotros, su pueblo, pudiéramos tener una reina que nunca se arrodillara. Esta es la lección final de la doña. Para reinar sobre los demás, primero hay que aprender a reinar sobre el propio dolor en la oscuridad. María Félix no solo nos dio una lección de elegancia,
nos dio una cátedra de dignidad humana. Si has llegado hasta el final de este relato, si has podido sentir el peso de esas esmeraldas y el frío del mármol del Hotel Reforma, es porque tú también llevas dentro un fragmento de ese orgullo que no se dobla ante nadie. María Félix vive en cada uno de nosotros cuando decidimos que nuestra dignidad no tiene precio. No olvides suscribirte a este canal para que la época de oro siga siendo el faro que ilumine nuestro orgullo nacional. Suscríbete ahora para no perderte ni una sola crónica de poder y gloria de nuestra doña. Y dinos en los comentarios, ¿qué crees que pesa más en la vida? ¿El oro de los triunfos? ¿O el esfuerzo de mantener la frente en alto ante la adversidad? Queremos conocer tu corazón. Suscríbete, comenta y recuerda siempre, en un mundo de sombras técnicas, tú debes ser tu propio incendio. ¡Que viva la doña! El amanecer sobre el Valle de México en aquel otoño de 1951 no fue simplemente el inicio de un nuevo día. Fue la alborada de una victoria cultural que se grabaría con letras de fuego y obsidiana en el alma de una nación. Mientras los primeros rayos de un sol color cobre comenzaban a lamer las cúpulas barrocas de las iglesias y los rascacielos vanguardistas que desafiaban la gravedad en el Paseo de la Reforma, el eco de lo sucedido en el gran ballroom del Hotel Reforma ya corría por las venas de la ciudad como un torrente de orgullo eléctrico. Las rotativas de los diarios más importantes del país, desde El Universal hasta Excelsior, trabajaban a un ritmo frenético, escupiendo páginas impregnadas con el aroma acre de la tinta fresca y la gloria nacional. Los titulares no dejaban lugar a dudas. La soberanía de México no se negociaba, y María Félix había sido la mano ejecutora de esa sentencia. Joan Crawford, la mujer que Hollywood había forjado en acero y tafetán, la generala que nunca retrocedía, abandonó el territorio mexicano bajo el manto de un silencio sepulcral. Su retirada no fue la de una estrella en gira de buena voluntad, sino la de una monarca derrocada que huye de un campo de batalla donde sus armas técnicas no sirvieron de nada contra la artillería pesada del carácter. Crawford fue vista subiendo a su automóvil negro con una rigidez que rayaba en la parálisis. Sus ojos azules, que habían dominado las pantallas del mundo, ocultos tras unas gafas oscuras que no lograban esconder la sombra de la humillación. Aquel incidente cerró para siempre las puertas de cualquier colaboración entre la Crawford y los estudios mexicanos. El hierro de Joan se había oxidado ante el contacto con el fuego de María, y la industria nacional, en un gesto de lealtad absoluta a su doña, borró el nombre de la estadounidense de sus proyectos futuros. México ya tenía a su propia fiera, y no necesitaba depredadores extranjeros en su selva de celuloide. Sin embargo, mientras el país entero celebraba el ascenso de María Félix al estatus de heroína nacional, un monumento viviente a la dignidad latina, la realidad detrás de las puertas cerradas de la suite presidencial del Hotel Reforma era infinitamente más compleja, más oscura y más devastadora de lo que cualquier cronista de sociales hubiera podido imaginar. Cuando la última ovación se desvaneció en los pasillos de mármol y las luces doradas del ballroom se extinguieron, María Félix regresó a su refugio de seda y caoba. La doña cerró la pesada puerta de nogal con un clic definitivo, dejando fuera el estrépito de la gloria. En la soledad de la antecámara, el aire todavía estaba saturado con el rastro invisible de su perfume Joy de Jean Patou. Ese aroma que era una marea de 10.000 jazmines y rosas de Grasse, ahora mezclado con el olor seco del tabaco francés que ella había exhalado sobre el orgullo de la Crawford. María no encendió las luces principales. Se movió por la habitación en una penumbra azulada, iluminada únicamente por el resplandor de la ciudad que parpadeaba bajo su ventana como una alfombra de diamantes eléctricos. Se dirigió al tocador de mármol de Carrara, un altar de cristal y plata donde descansaban sus armas de guerra. Con una parsimonia que ya no era para el público, sino para aliviar el peso de su propio cuerpo, se llevó las manos al cuello. Sus dedos, largos y aristocráticos, temblaban con una frecuencia menuda.
un movimiento rítmico que delataba una fatiga que ninguna cámara captaría jamás. Al desabrochar el cierre de oro macizo del collar de esmeraldas de Cartier, el contacto del metal frío con su piel le produjo un escalofrío mineral. Las piedras de muzo, de un verde violento y saturado, se deslizaron de su pecho como una carga milenaria que finalmente era depositada. María observó su reflejo en el espejo azogado del tocador. Sobre la piel de porcelana de su cuello y su escote, las esmeraldas habían dejado unos surcos profundos, unas marcas rojas y vívidas que palpitaban con el ritmo de su sangre. Era el estigma de la leyenda. Cada esmeralda, rodeada de diamantes que habían herido la retina de los presentes, había estado presionando su carne durante horas, recordándole que el costo de ser invencible es un dolor físico constante que debe ocultarse bajo una máscara de desdén. Dejó las joyas sobre el mármol con un sonido seco, un eco de vanidad y cansancio. Se despojó del vestido de terciopelo de Lyon, sintiendo cómo el aire nocturno de la capital acariciaba su piel maltratada por el corsé de Balenciaga. En ese momento, María Félix no era la doña. Era un ser humano exhausto que acababa de librar la batalla más agotadora de su existencia. No era el cansancio de los músculos, era el agotamiento del alma que se obliga a ser de piedra cuando por dentro es de fuego. Fue entonces cuando María Félix realizó el acto más enigmático de aquella noche legendaria. No llamó al servicio para pedir champán, ni buscó el reposo de las sábanas de hilo egipcio. Con una voz que surgió como un susurro ronco desde el fondo de su garganta, llamó a su asistente personal. «Tráeme el proyector de 16 milímetros», ordenó María, sus ojos fijos en la oscuridad del rincón. «Y tráeme todas las películas de Joan Crawford que el estudio envió para la promoción. Todas. No quiero que falte ni un solo rollo». La orden fue ejecutada en un silencio reverencial. Minutos después, en la vasta sala de la suite, el ronroneo rítmico del proyector comenzó a llenar el vacío acústico. María se hundió en un sillón de cuero negro, envuelta en una bata de seda color ocre que parecía una túnica sacerdotal. La luz blanca y parpadeante del celuloide cortó la penumbra, lanzando imágenes de sombras y luces sobre la pared de seda de la habitación. Durante horas, María Félix observó a Joan Crawford, vio la disciplina de sus movimientos en Mildred Pierce, la precisión quirúrgica de sus gestos en Possessed, el control absoluto de sus ángulos en Humoresque. En el silencio absoluto de la madrugada mexicana, roto solo por el susurro del motor del proyector y el chasquido ocasional de la película al pasar por los engranajes, María estudió a su enemiga. Observó la forma en que Joan movía las manos, la manera en que contenía el llanto bajo una técnica vocal impecable, la rigidez de su columna vertebral que hablaba de una vida entera, dedicada a obedecer órdenes para ser perfecta. La doña no veía estas películas para burlarse de la técnica que ella misma había atacado en el banquete. Las veía con una fascinación predatoria y melancólica. En la soledad de la noche, bajo el haz de luz que iluminaba las motas de polvo que bailaban como almas en pena, María comprendió la tragedia de la mujer que acababa de destruir. Veía en Joan la culminación de un sistema que ella misma había rechazado. La sumisión total de la identidad al capricho de los estudios. Crawford era la perfección del esclavo. Félix era la imperfección del soberano. «Mírate, Joan», murmuró María hacia la pantalla, mientras el humo de su cigarrilla formaba velos grises que se mezclaban con las imágenes de Hollywood. «Eres tan buena, tan técnica, tan controlada. Y por eso estás muerta. Te han roto por dentro para que puedas brillar por fuera. Has permitido que esos hombres de tafetán y puros te dicten hasta el último parpadeo. Y ahora ya no sabes quién eres cuando la luz del foco se apaga». María Félix sintió una punzada de frío que nada tenía que ver con la temperatura de la suite. En el rostro de Crawford proyectado sobre la pared, María veía un espejo peligroso. Ella sabía que, de no haber tenido ese carácter volcánico, de no haber nacido con una espina dorsal de obsidiana que se negaba a doblarse,
Ella misma podría haber terminado así. Una criatura de laboratorio cinematográfico. Una maravilla técnica, despojada de su propio fuego. Al despuntar el alba, cuando el proyector finalmente se detuvo y el último cuadro de película se quemó en blanco sobre la pared, María se levantó. Su hermana pequeña, Gwentina, que se alojaba en la habitación contigua, entró silenciosamente, atraída por la luz persistente y el silencio de María. Gwentina encontró a su hermana de pie frente a la ventana, vestida con su seda ocre, observando cómo la ciudad se despertaba. María tenía la mirada perdida en el horizonte, ahí donde los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl emergían entre las brumas matinales como guardianes de piedra. ¿No has dormido, María?, preguntó Gwentina con suavidad, acercándose a la doña. María no se giró de inmediato. Sostuvo el silencio durante 10 segundos largos, un tiempo en el que Gwentina pudo ver cómo la mano de su hermana apretaba el alféizar de la ventana, hasta que los nudillos se tornaron blancos. «He pasado la noche viendo a un fantasma, Gwentina», respondió María, su voz sonando como el roce de 2 piedras antiguas. «He estado viendo a Joan Crawford». He visto cada una de sus películas hasta que me han ardido los ojos de tanto mirar la mentira de Hollywood. Gwentina la miró con extrañeza. No comprendía por qué, tras la victoria más aplastante de su carrera social, María se dedicaba a estudiar a la mujer que había humillado. «¿Por qué lo has hecho? Ya le has ganado, María. Todo México te aclama. Has defendido nuestro orgullo. Ella ya no es nada frente a ti». María finalmente se giró hacia su hermana. Su rostro, sin maquillaje y bañado por la luz cruda del amanecer, mostraba las marcas del cansancio y la profundidad de una revelación que hería. Sus ojos negros, habituados a la soberbia, ahora estaban cargados de una sabiduría amarga. «Joan Crawford es el espejo de lo que yo habría sido si hubiera permitido que los hombres de los estudios rompieran mi hacha y quebraran mi voluntad, Gwentina», dijo María, y sus palabras cayeron con el peso del granito. La técnica que ella ostenta es el sudario de su libertad. Durante toda la noche, mientras la veía actuar, veía en ella mi propio reflejo si hubiera aceptado sus contratos y sus reglas. Ella es el yo que se rindió. María se acercó a su hermana tomándola de los hombros con una fuerza que hizo que Gwentina sintiera la electricidad de ese contacto. Tuve que ser cruel con ella, Gwentina. Tuve que ser una fiera y una leona. Y tuve que exhalar ese humo sobre su orgullo para no tener que exhalarlo sobre el mío. Tuve que humillarla para que ella no viera en mis ojos su propio reflejo, para que no descubriera que debajo de mis esmeraldas también hay un miedo atroz a perder la libertad. Joan es una depredadora de Hollywood, sí, pero es una depredadora herida que solo conoce la obediencia. Y yo soy una depredadora que solo conoce la soberanía. María Félix soltó a su hermana y caminó hacia el centro de la habitación, señalando los rollos de película esparcidos por el suelo como despojos de una batalla cinematográfica. En este mundo de hombres de negocios y estudios que quieren comprarnos el alma por el peso del oro, ambas somos depredadoras, Gwentina. Ambas hemos tenido que devorar nuestra propia debilidad para sobrevivir. Pero México es una tierra volcánica, y aquí no hay espacio para 2 soberanas. Solo puede haber un león en esta selva, y me he asegurado de que sea yo. Me he asegurado de que Joan Crawford sepa que su técnica no tiene valor donde la Félix impone su ley. Pero nunca olvides esto. La crueldad de anoche no fue por odio a Joan, fue por amor a mi propia libertad. Fue la única manera de recordarme a mí misma que yo no soy ella, que yo no estoy rota y que mi espina dorsal sigue siendo de obsidiana. Gwentina guardó silencio, abrumada por la intensidad de la confesión. En ese momento, comprendió que la doña no era simplemente una mujer orgullosa, era una guerrera solitaria en un mundo diseñado para domesticar a las mujeres como ella. María Félix se enderezó, levantando la barbilla hacia el sol naciente. Recuperó en un instante la máscara de la doña
esa armadura invisible que la protegería durante el resto de su vida. Se acercó a las esmeraldas de Cartier que descansaban sobre el tocador y las acarició con la punta de los dedos. «Dile al servicio que preparen mi baño con esencia de rosas», ordenó María, su voz recuperando el tono de mando que no admitía réplicas. «Y que se lleven estas películas. Ya no necesito verlas más. He aprendido la lección de Joan Crawford, y es una lección que me llevaré a la tumba. Ella es la estrella que Hollywood iluminó. Yo soy el sol que se ilumina a sí mismo». Aquel secreto de la suite presidencial del Reforma, la noche de celuloide y silencio, la confesión a su hermana sobre el espejo de la Crawford y la comprensión del costo de su propia libertad, quedó oculto bajo capas de mito y terciopelo. Para la historia, el enfrentamiento de 1951 fue el triunfo de la pasión mexicana sobre la técnica extranjera. Para María Félix fue el momento en que se dio cuenta de que ser la doña era un martirio necesario para no ser una sombra. México celebró a su heroína, y María Félix aceptó el tributo con la soberbia de una emperatriz azteca, sabiendo que nadie en el Gran Ballroom, nadie en la prensa y nadie en los estudios de Hollywood conocería jamás la verdad que habitaba en sus manos temblorosas y en las marcas rojas que las esmeraldas habían dejado en su cuello. La doña había ganado, pero en la soledad del amanecer había comprendido que ser un león en libertad significa estar condenada a la soledad del depredador. Esta es la crónica definitiva del choque que definió la identidad de nuestra época de oro. Una historia de esmeraldas, tafetán y una voluntad que prefirió la crueldad antes que la sumisión. María Félix no solo nos dio una lección de elegancia, nos dio una cátedra de cómo defender la arquitectura de nuestra propia alma frente a las pretensiones de los imperios ajenos. Si la profundidad de este secreto te ha dejado conmovido, si has podido sentir el ronroneo del proyector en la oscuridad de la suite y el peso de esa confesión sobre la libertad, suscríbete a este canal de inmediato. Aquí las leyendas no son solo imágenes planas, son seres humanos de carne, hueso y fuego que nos hablan desde el pasado. Suscríbete ahora para que la memoria de María Félix siga rugiendo como el león que fue. Deja en los comentarios tu veredicto. ¿Crees que María fue justa al usar su poder para marcar su soberanía? ¿O que la tragedia de Crawford merecía compasión? Queremos conocer tu pensamiento crítico. Suscríbete ya y mantengamos viva la hoguera de la doña.